En la clase anterior, cuando vimos el concepto de dolo, dijimos que dolo se compone de dos aspectos, el aspecto cognoscitivo y el aspecto volitivo. Es decir, se compone de conocimiento y voluntad. El conocimiento de todos los elementos que componen el tipo objetivo, de cada uno de los elementos que componen el aspecto objetivo de la tipicidad, y la voluntad de desplegar esa conducta conociendo las características que tiene esa conducta. Dijimos, por ende, que el concepto de dolo era la voluntad realizadora del tipo objetivo, en base a estos dos elementos. Por ende, cuando falte el conocimiento, no podremos arribar a construir el dolo como elemento subjetivo propio de los tipos dolosos. Entonces, eliminará el dolo y probablemente elimina la tipicidad, como vamos a ver al final de la clase. Sin conocimiento no puede haber dolo. Entonces vamos a ver ahora que tanto el error como la ignorancia eliminan el dolo, ¿no? Podemos distinguir los conceptos de error y los conceptos de ignorancia. No es lo mismo el error que la ignorancia, en términos muy generales, porque no es lo que quiero abordar. No es lo mismo el error que la ignorancia, en el sentido que el error es el falso conocimiento que se tiene de algo. En cambio, la ignorancia es la falta de conocimiento que se tiene sobre algo. Pero sin embargo, a los efectos de analizar el dolo y el aspecto cognitivo del dolo, le vamos a dar exactamente la misma entidad al error o a la ignorancia. ¿Bien? De hecho, vamos a ver que la doctrina normalmente refiere al error de tipo, pero se está refiriendo al error y la ignorancia, a cualquiera de las dos situaciones. ¿Bien? Es decir, a la falta de configuración del aspecto cognoscitivo propio del dolo. Y esa falta de conocimiento puede ser por error o por ignorancia, o sea que el resultado de uno u otro va a ser el mismo. Por eso se habla del error de tipo cuando hablamos de la falta de conocimiento, abarcando tanto al error como a la ignorancia. Vamos a ver más adelante, lo vamos a desarrollar cuando veamos la culpabilidad, el reproche, que también existe lo que se conoce como error de prohibición. En este momento solamente voy a decir que son dos errores distintos. El error de tipo, y que no hay que confundirlos. El error de tipo es el error que recae sobre los elementos que componen el tipo objetivo, sobre cada uno de los elementos que componen el aspecto objetivo de la conducta. Resultados, sujetos, tiempo, modo, lugar, medio, o algún elemento normativo, ¿no? Alguna palabra que nos obliga a hacer una valoración jurídica. El error de tipo puede ser tanto de hecho como de derecho. En cambio, el error de prohibición es un error, el sujeto activo actuó dolosamente, si seguimos analizando una tipicidad dolosa, actuó con dolo, actuó con conocimiento, actuó con voluntad. Lo que ocurre es que en el error de prohibición actuó sobre la falsa creencia de que esa conducta típica era permitida, sobre la falsa existencia de una causa de justificación. Lo resumí en este pequeño párrafo, pero lo vamos a desarrollar cuando vemos culpabilidad. Nos quedamos entonces ahora, que quede claro, en el error de tipo. Cuando hablamos del error de tipo, ya dije, es el error que recae sobre los aspectos que componen el tipo objetivo. Y vamos a decir que para que la consecuencia necesaria, el efecto lógico y natural del error de tipo es que elimina el dolo. O sea, cuando hay error, dejamos de hablar de dolo. Después vamos a ver que podemos seguir hablando de culpa. Eso lo vamos a ver al final de la clase. Pero error de tipo, consecuencia, falta de dolo, elimina el dolo. ¿Bien? Dejaremos de hablar de tipicidad dolosa. Los tipos penales que son de estructura dolosa dejarán de aplicarse. Será atípica la conducta de cualquier tipo penal que exija el dolo. ¿Cuándo? Cuando hay error de tipo. Entonces, lo que vamos a ver es que el error que recae sobre la causalidad tiene que ser relevante para que lo consideremos error de tipo y para que elimine el dolo. Normalmente la doctrina refiere a los siguientes casos como para distinguir distintos errores sobre la causalidad, ¿no? Sobre la serie de actos o la planificación que el sujeto activo hace dolosamente de una conducta
para arribar a un determinado resultado. El primero de estos errores que la doctrina desarrolla es el error en el golpe, también conocido como aberratio ictus. El error en el golpe, bueno, el sujeto activo despliega una conducta tendiente a ocasionar una determinada lesión a un bien jurídico, un determinado resultado, pero termina ocasionando otro resultado distinto que no quería ni buscaba, ¿no? En el ejemplo más común, A intenta, por ejemplo, no sé, pongamos, matar a B, le dispara con un arma de fuego, erra en el disparo, y la bala que pega contra la pared del fondo rebota y termina lesionando a C. El golpe iba dirigido de A hacia B. El plan criminal de A era matar a B. Sin embargo, hay un desvío en esa causalidad por su mala puntería, por desperfecto del arma, por un hecho imprevisto, como que alguien lo pudo haber empujado, le pudo haber movido la mano, y termina desviándose la causalidad, afectando a C. Con un resultado que en este caso yo puse que fue, por ejemplo, una lesión, pero podría haber sido incluso la propia muerte, ¿no? Cuando hay error en el golpe, el desvío en la causalidad es relevante, porque el sujeto buscaba, el plan criminal iba dirigido a matar a B y no terminó matando a B, terminó lesionando a otro bien jurídico, por ejemplo, lesionando matando a C. Entonces, el dolo, eliminamos el dolo. Nunca hay dolo en la muerte o en las lesiones de C, porque el resultado no era querido, porque no era parte del conocimiento que componía su plan. Entonces, podríamos resolver esa situación y aclaro que hay muchas otras variantes dentro de lo que conocemos como error en el golpe, pero podríamos resolverla diciendo que hay tentativa de homicidio respecto de B, y lo veremos cuando veamos tentativa, lo van a terminar de entender probablemente, y lesiones u homicidio culposo respecto de C, porque no hubo intención, nunca estuvo el conocimiento de que pudiese llegar a afectarse a C. Depende si es lesionado o muerto, será artículo 84 o artículo 94 del Código Penal. Lesiones u homicidio culposo. Homicidio o lesiones. Otro tipo de desvío en la causalidad es el que se da con lo que se conoce como el error en el objeto. El sujeto activo busca lesionar un determinado objeto, pero termina afectando otro objeto, creyendo que afecta un objeto o persona, por ejemplo, termina afectando otra cosa. El plan es afectar algo y termina afectando otra cosa dentro de una misma conducta. Por ejemplo, el ejemplo típico de la doctrina, el cazador está en el bosque cazando osos y advierte un movimiento y una figura, considerando que es un oso, le dispara, resulta que no era un oso, era otro cazador. El sujeto intenta matar a un animal y termina matando a una persona. En ese caso, cuando no hay objetos equivalentes, el error en el objeto es simple de resolver, elimina el dolo. ¿Bien? La falta de equivalencia no elimina el dolo. ¿Por qué? Porque si yo quiero matar a un oso, nunca tengo el dolo de homicidio. ¿Bien? Y por ende, la confusión quita un elemento claro, necesario en el dolo de homicidio, que es saber que voy a matar a un ser humano vivo y que por ende, en esa situación, el homicidio será culposo. Lo mismo podríamos decir si fuera al revés: quiero matar al cazador, creo que es el cazador y termino matando a un oso, ¿no? El ejemplo que pone alguna doctrina es: quiero matar a mi vecino y creo que está arrodillado en el jardín de su casa haciendo jardinería y es el perro y mato al perro. Obviamente que también elimina el dolo. No podemos considerar que hay un homicidio por más que yo haya querido matar al vecino si lo que maté fue su perro, porque tengo que matar a un ser humano vivo. Entonces, cuando los objetos no son equivalentes, siempre se elimina el dolo. Ahora, cuando los objetos son equivalentes, como es el caso del llamado error en la persona, y hay equivalencia entre los objetos, el dolo no se elimina. ¿Bien? El plan criminal se cumple en su totalidad. Por ejemplo,
un sicario que lo mandan a ir al domicilio, cito, en calle tal y tal, golpear la puerta y matar a tal persona, que es una mujer, vamos a llamarla B, la mandan a matar a B, que vive en tal domicilio, que es una mujer de alrededor de 30 años, rubia. Cuando el sicario llega, toca timbre, abre la puerta, lo recibe una mujer rubia de alrededor de unos 30 años. Saca un arma de fuego, le dispara, la mata. Resulta que la que abrió la puerta era la hermana, por ejemplo, era la hermana de B, que también era una mujer de alrededor de unos 30 años y rubia. En ese caso, el error en la persona es sobre la identidad de la persona, pero el dolo se mantiene inalterable. En el momento que la persona saca el arma de fuego y tiene frente a sí una persona, apunta a esa persona y le dispara a esa persona, quería matar a esa persona y mató a esa persona, independientemente de que se llamara A, B o C. ¿Bien? Después podremos ver si hay una desviación en la motivación, si eso de algún modo podrá cambiar el reproche, ya lo veremos después, ¿no? Pero, o podrá cambiar algún aspecto de la tipicidad, como por ejemplo, no tener, por ejemplo, podrá no encuadrar o encuadrar un agravante a partir de este error. Pero lo analizaremos, es un análisis más avanzado. Lo importante es que en el error de la persona ahí, el plan criminal se desplegó tal como lo había previsto, sin ningún tipo de desviación. Lo que se desvió fue la identidad de la persona, ¿no? Y eso no interesa a la hora de analizar el dolo. Quería matar a quien tenía delante y mató a quien tenía delante, independientemente de quién fuera. Entonces, en ese caso, el desvío es irrelevante y por ende no elimina el dolo. Luego tenemos otra clasificación que se hace, que es lo que se le conoce comúnmente como el dolus generalis. Dolus generalis. Algunos hablan, digamos, que como una especie de traducción sería el dolo abarcativo, o dolo anticipado o retrasado. ¿Por qué? Esta situación del dolus generalis supone el que se realiza un plan, se cumple con el objetivo, pero hay un desvío imprevisto por el sujeto activo. Pero sin embargo, el resultado ocurre igual. Por ejemplo, A quiere matar a B, seguimos dentro de los homicidios, que es lo más normal y más fácil de graficar. Perdón por lo reiterativo de este aspecto, pero A quiere matar a B, ¿bien? Y decide matarlo de un disparo. Lo hace, lo ejecuta. Ahora, una vez que lo creyó muerto, lo entierra. O lo tira desde un puente a un río. Resulta que la persona cae al río o es enterrado estando viva y cuando se analizan las causas del deceso, en una autopsia, se determina que murió por asfixia, ¿no? O por ahogamiento. Entonces, en realidad, si analizamos una o dos conductas, si analizamos eso como una única conducta, como dos conductas, vamos a ver que el sujeto activo, cuando lo mata por ahogamiento, podríamos decir, parte de la doctrina entiende que el homicidio es culposo, ¿bien? Porque en realidad no tuvo la intención de ahogarlo. Y el hecho de haberle disparado fue tentativa. Entonces, tentativa de homicidio, un concurso ideal con un homicidio culposo. ¿Bien? En definitiva, esto lo podemos resumir, ¿no? Esto del dolus generalis, volvemos a caer en el mismo elemento que es importante destacarlo, hay que analizar el plan. Si el plan era matarlo de un determinado modo, y eso se termina produciendo, aunque sea de un modo no previsto por el sujeto, ¿bien? En ese caso el desvío es irrelevante. Insisto, esto después lo vamos a ver. Hay distintas formas de dolus generalis, hay distintas formas de error en el golpe. Yo no lo voy a abarcar a todo este video, pero queda abierto para que lo charlemos de distintas alternativas que puedan darse en la clase, ¿no? Por último, dije, el error elimina el dolo. Esa pregunta ya quedó clara, ¿no? Cuando hay error, cuando hay un desvío relevante en la causalidad, se elimina el dolo. Ahora, la pregunta es, ¿se elimina la tipicidad? Y la respuesta, para contestarlo, tenemos que ver si ese error fue vencible o invencible. ¿Por qué? ¿Cuándo es un error vencible? Cuando si el sujeto hubiera puesto un mayor cuidado,
hubiera podido salir de su situación de error o de ignorancia. Cuando es invencible, cuando aún poniendo todo el cuidado, no logra salir del error. Entonces, vamos a ver que cuando el error es vencible, quiere decir, cuando hubo una falta, un deber de cuidado, o cuando no se puso todo el cuidado, queda abierta la posibilidad de que, si bien descartamos el dolo, puede ser que encuadre en algún tipo imprudente. ¿Bien? En cambio, cuando el error es invencible, tampoco va a encuadrar en un tipo imprudente. Voy a poner un ejemplo muy claro. Si el sujeto activo, por ejemplo, sigo dentro de los homicidios, si el sujeto activo decide practicar tiro, ¿no? Y lo hace en la vereda de su casa, pone una lata en la esquina y dispara su arma de fuego contra la lata de la esquina. Y en el momento que dispara, justo se cruza una persona en bicicleta por detrás de la lata y le impacta con la bala. ¿Bien? Ahí hay un resultado no querido. No quería pegarle un tiro de la bicicleta. Bien. El error, el desvío de la causalidad, ¿era evitable o era inevitable? Era evitable. No tuvo todo el cuidado en el caso. Podría haberlo evitado. Alguno podría decir, bueno, ¿cómo lo tendría que haber evitado? Y, por ejemplo, podría haber ido a un polígono de tiro. Bien. Entonces, en ese caso, no habrá dolo, ya lo dijimos, pero sin embargo queda abierta la posibilidad que encuadre en un tipo culposo, homicidio culposo, artículo 84 del Código Penal argentino. ¿Bien? Hay violación del deber de cuidado, hay imprudencia, que ya van a ver qué es lo que caracteriza al tipo culposo. Si esa misma persona va a un polígono de tiro, se pone en un lugar donde detrás del blanco hay un paredón, donde no se puede cruzar nadie, donde el blanco es de madera o es de papel, ¿bien? Y está a 30 metros de donde él dispara. Y cuando dispara, resulta que ve a una persona escondida detrás del blanco, la bala traspasa el blanco y lo mata, podemos decir que la persona había agotado todo el cuidado que el caso requería. No podemos pretender que vaya quien dispara desde el lugar donde está a verificar cada vez que va a disparar si hay alguien o no hay nadie escondido detrás del blanco, ¿no? Incluso cuando vuelve a su lugar podría ser que se haya metido alguien. Entonces todo el cuidado que él debía desplegar lo hizo. Entonces el error es invencible. No podía saber que había una persona detrás de él. Por ende, no hay dolo de matar y tampoco habrá culpa, tampoco habrá homicidio culposo. ¿Ven? Porque él puso todo el cuidado. Entonces, en ese caso, cuando es invencible, se elimina la tipicidad, porque no lo vamos a encuadrar ni en un error, ni en un tipo penal doloso, ni en un tipo penal culposo. En esto tenemos que hacer una aclaración. Hay tipos penales que no todos los tipos penales dolosos tienen su versión culposa. No todos tienen su artículo 79, homicidio doloso, y su artículo 84, homicidio culposo. Podemos ubicarnos, por ejemplo, en la situación de un delito contra la propiedad, por ejemplo, el hurto. El hurto usted nunca habrán escuchado hablar de un hurto culposo, como si escuchaba hablar de homicidio culposo. Entonces, por ejemplo, si alguien se retira del lugar donde está en un bar comiendo con amigos, y se retira y de atrás de una silla se lleva un saco, una campera, pensando que es el suyo, resulta que era el de otra persona, tal vez el error era vencible. A lo mejor si ponía un poco más de cuidado, se hubiese dado cuenta que eso no era de él y era de otro. ¿Bien? Ahora, sin embargo, entonces elimina el dolo, claro, si él pensaba que era suyo y era de otro, hay error, y ese error siempre va a eliminar el dolo. Ahora, queda abierta todavía la posibilidad de un tipo culposo. Perfecto. Como en nuestro Código Penal no hay tipo culposo, ese error, aunque vencible, elimina la tipicidad. ¿Bien? Porque no hay ningún tipo culposo que le podamos atribuir previsto, y por principio de legalidad y por principio de tipicidad, si no está previsto, no podremos encontrar característica de tipicidad en la conducta desplegada por el sujeto activo, y se acaba el análisis de la teoría del delito. Bien. Hasta acá entonces lo que tiene que ver con el error de tipo, y como siempre después lo analizaremos en clase y veremos las dudas o inconvenientes que puedan surgir.